Mauricio, ¿qué opinas del polígrafo? Que no sirve para nada. Pero no es por lo que yo opine. A ver, vamos a dejar muy claro esto. Mis opiniones, salvo las musicales, e incluso en cierta medida las musicales, pero las artísticas, a ver, cosas que te gustan, punto. La subjetividad total, yo tampoco dejo de creer en ella. Joder, soy un tío que se enamora y todo. Pero mis opiniones no nacen de que se me ocurrió, ay, pues estoy filosofando y me lo saco de aquí, de acá o de más abajo. No. Los expertos en conducta humana te dicen que el polígrafo no puede medir cuando alguien está, no puede revelar el momento en que alguien está mintiendo o no. Está basado en una serie de creencias como que cuando mientes te sientes culpable y entonces te aumenta la tensión arterial, se aumenta el pulso cardíaco, se disminuye la temperatura corporal, aumenta la resistencia eléctrica de la piel. Esas son las variables del polígrafo, que por eso es poli. Y entonces, como la gente cuando miente sufre eso, pues lo puedes identificar con un polígrafo. Ya, pero cuando la gente miente, y sobre todo los mentirosos profesionales, no sufren absolutamente nada de eso. Así que los expertos, los verdaderos expertos en conducta humana, en mentiras y en psicología no charlatanesca, te dicen que no sirve para nada. Si algún día te sometes al polígrafo, y esto me lo dijo alguien que sabe del tema, puedes engañarlo. Desde el momento en que te sientas y te empiezan a poner que los electrodos, que el cinturoncito aquí, que el de este aquí, aprieta el esfínter, el culo. Y con eso lo engañas, porque siempre va a dar las mismas lecturas, digas lo que digas. Mi mamá es un orangután cruzado con tortuga, y si tienes bien apretado el ano, no lo registrará el polígrafo. Dicen que está probado, que funciona, nunca lo vi.